simplemente la grabación de lo que hablemos ahora. El que me dijo que sí entendía lo que estaba pasando, no me parece que estuviera muy convencido. ¿Aló? El resto está totalmente espantado y por eso no saca el habla. O estoy muy equivocado. Bueno, tenemos entonces la situación de que algunos de estos estados de acá tienen que repetirse. Lo que quiere decir que hay tres palabras. Alfa, la palabra que se lee hasta llegar al estado que se repite por primera vez. Beta, que es la palabra que se repite, o sea, que se lee entre la primera vez que aparece el estado que se repite y la segunda vez que aparece el estado que se repite. Como ese estado se repite, digamos, el beta no es vacío. Alfa podría ser vacío, pero beta no. ¿Sí? Por lo demás, también, el estado que se repite tiene que aparecer por segunda vez antes de A sub n, antes de acá. ¿Sí? Porque eso es lo que nos dice el principio del palomar. Por lo tanto, el largo total de alfa beta es menor o igual a n. Y como nuestro autómata acepta alfa beta gamma, también va a tener que aceptar alfa gamma. Lee alfa termina en el estado que se repite, desde el estado que se repite lee gamma y termina en un estado final. Porque leer alfa termina en un estado, llamémosle qué sé yo, no sé, pues Q sub K, leemos beta, de Q sub K vamos de vuelta a Q sub K, y después de Q sub K leemos gamma y terminamos en un estado final. Podemos saltarnos el beta. Y eso significa, en el fondo, simplemente leer alfa gamma. Podemos, eso ya lo habíamos visto, leer alfa, terminamos en el estado Q sub K, leemos beta, terminamos de vuelta en el estado Q sub K, del estado Q sub K leemos gamma, terminamos en el estado final. Bueno, estamos leyendo la palabra original. Ninguna novedad en eso. Pero, como el beta parte en el estado Q sub K y termina en el estado Q sub K, el beta en el fondo podría ponerlo 1, 2, 1517 veces. Y después de eso, termino siempre en el mismo estado desde el cual puedo leer gamma y terminar en un estado final. O sea, es una palabra que pertenece al lenguaje. No sé si con eso queda un poco más clara la demostración del lema. Si no le parece la demostración del lema, hay una explicación tal vez diferente en el apunte. Si todavía no queda claro, por favor, háganlo ver, por ejemplo, en el aula, para ver si podemos ver de clarificarlo más. Ese es nuestro lema. El punto ahora es cómo lo usamos, para qué sirve, digamos. Como dijimos, si es que un lenguaje cumple con el lema bombeo, podría ser regular o no. No hay garantías. Lo que sí tenemos claro es que si el lema es regular, cumple con el lema bombeo. Y por lo tanto, un lenguaje que no cumple con el lema bombeo, definitivamente no puede ser regular. Y ese en fondo es el principal uso del lema bombeo. Es demostrar que algunos lenguajes no son regulares. Y eso lo hacemos por contradicción. Vale decir, la idea es, mire, supongamos que nuestro lindo lenguaje es regular. Si es regular,
tiene que cumplir el lema de bombeo y llegamos a la contradicción de que no lo cumple. ¿Sí? Para un ejemplo del uso del lema bombeo, vamos a ver nuestros niños símbolos de los lenguajes que no son regulares, y la demostración en el fondo es la demostración clásica de que un lenguaje no es regular. Los detalles obviamente varían dependiendo del lenguaje con el que se enfrentan, pero la idea es siempre la misma. En el apunte hay varios ejemplos más en las pruebas que están publicadas. Preguntar sobre el lema de bombeo es una pregunta poco menos que obvia, así que ahí van a encontrar muchos ejemplos de aplicaciones del lema de bombeo, particularmente en las soluciones de las pruebas anteriores. Los lemas de bombeo, sus aplicaciones, en el fondo es un tema bastante recurrente en toda clase de ramos de este tipo, llámese la informática teórica o teoría del lenguaje o qué sé yo, y por lo tanto en cualquier texto del área van a encontrar aplicaciones de esto. Wikipedia tiene un artículo bastante bueno al respecto. Y si quieren más aún, en los sitios cs.stackexchange.com están citados, me parece, en el apunte también, y están recomendados como puntos de revisión, digamos, en el aula. También esta es una consulta recurrente. ¿Cómo demuestro que el lenguaje X, Y o Z no es regular usando el lema bombeo? Así que ahí tienen toneladas de ejemplos que pueden revisar. Nosotros acá vamos a ver un poquito de esto, no nos vamos a meter en grandes detalles, digamos, para mayor detalle, como digo, vean el apunte o consulten en el peor de los casos en el aula también. Un teorema, un lenguaje que no es regular, este va a ser nuestro niño símbolo de los lenguajes que no son regulares. El lenguaje L de las palabras formadas por KAs y KBs, donde K es mayor o igual a 0, no es regular. Ojo, esto no es regular, no estamos diciendo que eso de allí sea una expresión regular ni nada por el estilo. Precisamente este es un lenguaje que no es regular. Si lo pudiéramos expresar con una expresión regular, obviamente sería regular, estaríamos contando cuentos. La demostración, como ya les adelantaba, es una demostración por contradicción. La idea de la demostración es, supongamos que L es regular, como L es regular tiene que cumplir el lema de bombeo, y vamos a llegar a una contradicción demostrando que en realidad el lenguaje no cumple el lema de bombeo. Y por lo tanto, en realidad, acabamos de demostrar que no puede estar regular. Sea n la constante del lema. Si ustedes se fijan, en el lema de bombeo dice que hay una constante. El lema de bombeo no me da absolutamente ninguna, o sea, me dice, claro, es el número de estados del DFA. Aquí lo que estoy tratando de hacer es demostrar que el lema de bombeo no se cumple. Y por lo tanto, no puedo suponer absolutamente nada acerca de n. ¿Sí? Tengo que demostrar, como el lema dice que hay,
tengo que demostrar que ningún n sirve. Para eso, en el fondo, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, supongamos que hay un n y sobre ese n, como tengo que demostrar que ninguno sirve, no puedo suponer absolutamente nada. Lo único que puedo suponer es lo que dice el lema, que esa constante n es mayor que 0. Eso es todo lo que puedo suponer, que es un entero mayor que 0. Consideremos entonces, dado n, la palabra sigma a a la n, b a la n. Esa palabra pertenece a L. L era el lenguaje de Ka seguida por el mismo número de Bs para cualquier K mayor o igual a 0. Así que eso es una palabra del lenguaje. Nótese que, bueno, y también el largo de esa palabra es 2n, que es mayor o igual a n. Nótese que el lema, el teorema, dice que para todas las palabras del lenguaje cuyo largo es mayor o igual a n, se cumple que para desmentir eso, que es lo que andamos buscando hacer, me basta con exhibir una palabra en la cual no se cumple. Tengo yo pleno derecho de elegir esa palabra con la que voy a trabajar. Claro, tengo que asegurarme de que esa palabra tenga largo mayor o igual a n, porque si no, no estoy demostrando ni una cosa, pero fuera de eso no tengo ninguna clase de amarras. Entonces tengo acá una palabra que resulta cómoda para mis pérfidos propósitos, que tiene largo mayor o igual a n y por lo tanto, según el lema bombeo, puede bombearse. Veamos qué es lo que pasa ahora. Si que dividimos ahora esa palabra sigma en 3 trozos, alfa, beta y gamma, donde el largo de alfa beta es menor o igual a n, eso quiere decir que alfa y beta están formados solamente por a's. ¿Sí? Alfa beta puede tener largo en total a lo más n, y eso va a caer dentro de la parte de la palabra sigma, que está formada solamente por a's. Esa en realidad es parte de la razón por la cual elegí exactamente ese signo, de manera de forzar que cuando se divida la palabra, esa división termine con un solo tipo de letras. Ahora bien, lo que me asegura el lema es que beta no es vacío y que beta lo puedo repetir todas las veces que yo estime conveniente. Pero si es que yo repito beta 2 veces, estoy agregando a's. ¿Sí? Pero el punto importante es que estoy agregando a's sin agregar b's. Y la palabra resultante va a tener más a que b. Y por lo tanto esa palabra no pertenece al lenguaje. Hay algo que anda mal ahí. Nuestro lenguaje no cumple el lema bombeo. Como no cumple el lema bombeo, quiere decir que nuestro lenguaje no es regular. Se sigue la demostración. Pregunto entonces nuevamente si es que se entendió la demostración. Uno la entendió. ¿Cuántos hay? Hay 42. No entendió por qué era 2n.
El largo de esta palabra, sigma, son NAs y NBs. ¿Sí? Por lo tanto, el largo de esta palabra es obviamente 2N. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿estamos claros? La estrategia general para usar el lema bombeo es, como decía, ups, se me fue a infinito esto. No, no es la idea que se vaya a infinito. Pues. Quiero simplemente sacarlo de entre medio para que no moleste tanto. ¿Cómo usamos el lema bombeo? Lo que queremos hacer es contradecir el lema. Contradecir el lema es, si analizamos un enunciado, hay varios existe, y cada vez que el lema dice existe, para contradecirlo vamos a tener que demostrar que ninguno sirve. Y hay varios para todo. Si el lema dice en todos los casos se cumple tal cosa, yo puedo elegir algo cualquiera y demostrar que con ese algo cualquiera no funciona. Ya tengo un ejemplo de que no es para todos, por lo menos para el caso que yo elegí, no funciona. Basta con un solo contraejemplo para demostrar que el para todos nos falla. Un existe, para demostrar que el existe falla, tengo que demostrar que no hay ninguno, que no hay forma de que funcione. ¿Sí? Una forma de esquematizarlo es considerando un juego con un adversario. Nosotros estamos a cargo de los para todos. Como decíamos, tenemos libertad de elección. El adversario maneja los existe. Debemos conformarnos con sea lo que nos dé. ¿Sí? El esquema en general, entonces, es una cosa como la siguiente. Tenemos a nuestro héroe, un Sansano, y a un adversario que como buen adversario es malo pero de dentro, nos da las peores opciones posibles siempre que puede. Entonces, nuestro héroe propone el lenguaje L, el adversario, dado L, pone N, la constante del lema. Dado N, el Sansano elige una palabra en el lenguaje cuyo largo sea mayor o igual a n. El Sansano tiene pleno derecho de elegir la palabra que estime conveniente. Si le resulta cómodo elegir una palabra cuyo largo es n factorial, bienvenida sea, siempre que sea una palabra que pertenece al lenguaje. Dada esa palabra, nuestro adversario la divide en tres trozos, alfa, beta y gamma, tales que el largo total de alfa beta sea menor o igual a n y que beta sea distinto de vacío, ¿sí? Donde afirma en el fondo que puedo repetir, puedo bombear el beta. Y ahora el Sansano elige un K que puede ser 0 o K puede ser mayor o igual a 2, tal que alfa, beta, la K, gamma no pertenezca al lenguaje. Con lo cual hemos demostrado que el lenguaje no puede cumplir el lema bombeo y hemos ganado la partida. Nuestro adversario entonces se enoja y nos tapa a garabatos. ¿Sí? Esa es la manera de pensarlo. Un par de cosas que
volvamos a lo que estábamos haciendo acá. Un par de áreas en las cuales tradicionalmente predecesores de ustedes se confunden y terminan haciendo barbaridades, y hemos decidido hace ya algún tiempo atrás con los ayudantes que cualquiera que cometa esa clase de crímenes se hace acreedor a BTR más inmediato. Ustedes no pueden elegir la constante del lema para hacer una demostración por contradicción. Si ustedes dicen sea 1500 la constante del lema, perfecto. Ustedes demuestran que con 1500 no funciona, pero eso no significa que no funcione con 2000 tal vez. Ustedes no pueden elegir la subdivisión de la palabra. Ustedes pueden tal vez demostrar que con su subdivisión de la palabra el cuento no funciona. Pero eso no quiere decir que no haya otra subdivisión con la que sí funcione el bombeo. ¿Sí? Así que cuidado con eso. Miren bien lo que dice el lema bombeo, miren bien lo que dice esta estrategia de demostración por contradicción mediante el juego que estábamos planteando recién. Ya, eso es el lema de bombeo, que nos tomó más o menos 3/4 de hora verlo. No sé si hay dudas todavía, quieren que revisemos un par de cosas más. Un resumen rápido de lo que estuvimos hablando hoy día es que el lema bombeo da una condición que todo lenguaje regular tiene que cumplir. ¿Sí? O sea, no es que tiene que cumplir, lo cumple simplemente. Podemos usarlo por contradicción. Vamos a ver algunas técnicas adicionales para demostrar que ciertos lenguajes no son regulares, también por contradicción, para demostrar que algunos lenguajes no son regulares. El lema bombeo nos sirve en todos los casos. Hay lenguajes que son regulares, pero que es medio complicado demostrar que no lo son usando el lema bombeo. ¿Sí? Un resumen del lema bombeo es que se puede decir que los autómatas finitos no pueden contar. O sea, pueden contar, pero saben contar hasta 10 nomás, por decir algo. No pueden, en el fondo, si lo piensan, lo que está diciendo el lema bombeo es que en los estados el autómata solamente puede guardar una cantidad infinita, una cantidad finita de información sobre lo que ha visto y basar sus decisiones en eso. Así que tratamos con algún lenguaje que para poder verificar que cumpla con alguna condición haya que contar más allá que algún límite finito, ese lenguaje no es regular. Es precisamente el caso de nuestro lenguaje niño símbolo, A a la N, B a la N, o A a la K, B a la K. Para poder verificar que las Bs son el mismo número de As, tengo que básicamente contar las As, y nadie me dice que, oiga, tiene que contar a lo más 500 As. Algún pérfido adversario me podría poner una palabra con 1.000.000 de A's y 1.200.000 de B's. ¿Sí? La única manera de verificar de que coinciden es contarla, y no hay límite. Y eso es lo que básicamente me dice el lema de bombeo, que no pueden contar. Vimos un ejemplo, podemos, si quieren repasar, vamos a repasar tal vez algunos más que aparecen en el apunte.
para ver si con eso dejamos más claro este cuento y posiblemente los agreguemos a las transparencias también. ¿Sí? Como ya les comenté, lema bombeo, lenguajes regulares y otras cosas más son uno de los temas básicos, fundamentales, digamos, en lo que es ciencia de computación, en su corte teórico, en la parte de lenguaje, digamos, y por lo tanto en este sitio de acá es un tema de discusión recurrente. Es también una de las preguntas, digamos, llamémoslo así, una pregunta tipo que hay, trata de este tema. ¿Sí? Bien, nos vamos acá. Vamos, sí. Although Chris claims he snapped, he did have a history of domestic violence. Chris had been arrested by our police department previously for domestic violence on Teresa. There was a court order that he was not to be around. Lema bombeo, aquí tenemos el lema bombeo en el apunte. Vamos a esto para acá porque aquí molesta menos. Un par de ejemplos. Un ejemplo adicional es este. El lenguaje de las palabras formadas solamente por AES, cuyo largo es un cuadrado perfecto, no es regular. Nuevamente, la demostración es por contradicción. Supongamos que el lenguaje sea regular y sea n la constante del lema de bombeo. Como acá lo único que realmente interesa de la palabra es su largo, podemos olvidarnos de que sean palabras y simplemente fijarnos en los largos correspondientes, ¿correcto? Nuevamente, elegimos la palabra sigma, dependiendo de la constante n del lema, y para simplificarnos la existencia, elegimos sigma como la palabra a la n cuadrado, o sea, n cuadrado AES. Como n sabemos que es mayor que 0, sabemos que n cuadrado es mayor o igual a n, y por lo tanto esa palabra pertenece al lenguaje 1 y su largo segundo es mayor o igual a n. Por lo tanto, nuestro lema nos asegura que existen tres palabras alfa, beta y gamma en las que podemos dividir el sigma, tales que largo de alfa beta en total es menor o igual a n, con beta distinto de epsilon, tales que alfa beta gamma, alfa beta la k gamma pertenece a L para todos los k. Como decía, consideremos únicamente los largos, porque lo único que importa es una palabra como esta. Sabemos que el largo de beta es mayor que 0, porque beta no es epsilon. Como en total, alfa y beta en largo son menores o iguales que n, quiere decir que en particular también beta, cuando más, puede tener largo n. Llamémosle u al largo de beta. Y consideremos la palabra que tenemos entre manos, o sea, alfa, beta a la k, gamma, ¿sí? Para algún k. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que me está diciendo el hecho de que nuestra suposición de que ese lenguaje es regular, es que para todos los k, n cuadrado menos u, que es el largo de alfa gamma, estamos omitiendo el beta, más ku, que es el largo de beta a la k, es un cuadrado para todo k mayor o igual a 0. Pero eso en términos de largos significa que, simplificando un poco, que n cuadrado más k menos 1 u es un cuadrado para k mayor o igual a 0, donde vemos que el u está entre 0 y n.
Tomemos k igual 2. Recuerden, nuestro lema nos permite elegir un k cualquiera porque dice para todo k. Y nuestro lema entonces nos asegura, como estoy suponiendo que él es regular, que para k igual 2, n cuadrado más u es un cuadrado perfecto. Pero resulta que n cuadrado es menor que n cuadrado más u, porque el u es mayor o igual a 0, que es menor o igual a n cuadrado más n, porque el u es menor o igual a n, que es menor que n cuadrado más 2n más 1, porque, bueno, le estoy sumando al menos 1, digamos, estoy sumando en realidad n más 1 más, y n más 1 es mayor que 0, así que eso es menor que eso. Pero n cuadrado más, n, más 2n más 1, como ustedes recordarán de aquellas tristes épocas en que los torturaban con esto en el colegio, eso no es más que n más 1 al cuadrado. Vale decir, n cuadrado más u cae entre medio de dos cuadrados perfectos y por lo tanto no puede ser un cuadrado. Como no es un cuadrado, quiere decir que esa palabra no puede pertenecer al lenguaje. O sea, estamos violando el lema de bombeo. Algo anda mal acá. La única suposición que hemos hecho es que nuestro lenguaje es regular, que nos permitió aplicar el lema de bombeo. Resulta que el lema de bombeo no se cumple. Y por lo tanto nuestra suposición de que el lenguaje es regular falla. ¿Sí? Para aquellos que después de este día jueves se vean con un largo fin de semana por delante en el cual no tengan nada útil, interesante que hacer, podrían darse el trabajo de demostrar, utilizando básicamente la misma técnica, que, por ejemplo, las palabras de largo NQ, de largo K cubo o K factorial, tampoco son regulares. ¿Sí? Hay que tener un poco cuidado, sí. Hay lenguajes que a primera vista parecen no ser regulares, pero que lo son. O sea, el simple hecho de que ustedes les digan, mire, tiene que cumplir con la condición tal o cual, tiene que tener el mismo número de A's que de B's o cosas por el estilo, no es necesariamente una razón para, o sea, razón para sospechar que el lenguaje puede no ser regular, pero hay que mirar las cosas con un poquitito más de cuidado. Por ejemplo, será regular el lenguaje de palabras sobre 01 que contiene tantas veces 001 como 100. Como el ejemplo del lenguaje contiene tantas A como B, la respuesta pareciera ser obviamente no. Sin embargo, si ustedes se dan el trabajo de construir una palabra que contiene tantas 2001, pero que no incluyan 100, vemos que resulta imposible. ¿Sí? O sea, dense el trabajo de darle un par de vueltas y se dar cuenta que la cuestión no funciona. O sea, eh, el número de 001 y de 100, que básicamente la situación respecto de al revés, digamos, simétrica, pueden ser a lo más, pueden tener una diferencia de lo más 1. O sea, la situación de 2100 sin 001 es simétrica al anterior. Esta observación nos lleva al DFA de la figura, ¿sí? O la tabla de transición que aparece ahí. El DFA es más o menos enredado, digamos, pero si lo siguen se dan cuenta de que ahí lo que estamos haciendo es contabilizar las cosas que estamos viendo, simplemente aceptamos si es que no hay
sobras de ninguno de los dos. Otro ejemplo. Va. Parece que vamos a tener que volver al anterior, porque vi una pregunta del Fagama. Ya, pero terminemos esto. Otro ejemplo clásico es el número de palabras que tienen tantas A como B, no necesariamente primero todas las A y después todas las B. Y ahí, digamos, la primera intención que uno tiene para palabra sigma es tomar, por ejemplo, AB a la N, o sea, AB repetido N veces. Pero eso no nos lleva a ninguna parte. Lo que sí podemos hacer en ese caso es elegir la palabra NAs, NBs que habíamos visto antes, que es un caso particular del anterior. Me decían por qué alfa gamma es n cuadrado menos u. Eso está por aquí. Aquí está. No es lo mismo que tengo en la... Lo que me preguntaban por qué el largo de alfa gamma es n cuadrado menos u. Habíamos dicho que alfa, beta, gamma, el largo de eso es n cuadrado. Y dijimos que el largo de beta era u. Si dejo u fuera, o sea, si dejo beta fuera, me queda el largo total, o sea, n cuadrado, menos el largo de beta, o sea, u, n cuadrado menos u. No sé si con eso respondo a la pregunta que se me hizo en el chat. Tal vez el compatriota se retiró. Vamos entonces. Como digo, aquí hay un par de ejemplos de estrategia de demostración. Hay situaciones en que vale la pena desinflar, o sea, usar la libertad que tenemos de no usar un K mayor, sino que simplemente usar K igual 0. Por ejemplo, el lenguaje A a la I, B a la J, con I mayor que J, no es regular. Ese lenguaje, nuevamente podemos hacerlo que por contradicción, tradicionalmente usando el lema de bombeo, solo que en este caso elegimos una palabra que tenga n a's, o n más 1 a's y n i's, n b's, de manera de que justo el i es mayor que j. Ahora, si es que de las a's quito, que nuevamente van a terminar, el alfa y el beta van a terminar en la parte de solamente a's. Si ahora quito el beta, que tiene largo mayor o igual a 1, el número de a's disminuye al menos en 1 y terminamos en una palabra que no tiene más a's que b's. Y ahí tenemos nuestra contradicción. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les quería contar hoy. Lo que vamos a ver nosotros la próxima clase es un tema distinto. Es una serie de propiedades que tienen los lenguajes de regulares. Alguna vez cuando empezamos con todo este cuento me preguntaron que qué pasaba con las operaciones de intersección, por ejemplo. Y ahí les dije que eso lo íbamos a ver más adelante. Bueno, ese más adelante viene ahora. Lo vamos a ver el día lunes. ¿Sí? Si es que no hay más consultas por ahora,
Quedamos hasta acá por hoy día. Vemos propiedades de clausura, entonces, la clase que viene el día lunes. Aprovechenme, por favor, de hacer consultas acá. Aprovechen a los ayudantes, pregúntenles. Aprovechen el aula, foros de consultas para preguntar cuando tienen dudas. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá, se los advierto nuevamente, se los dije en la primera clase, estamos viendo temas que ustedes probablemente nunca hayan visto nada similar a esto en ningún otro lado. Y por lo tanto, esto es importante, digamos, meterse en el tema y tratar de entender qué es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Bien, si no hay más, voy a cerrar esta sesión. Va a quedar una grabación de video, lamentablemente trunca, pero por lo menos la mayor parte de la clase está. Mis disculpas. Chao, profe.